Y arrancamos en nuestra mesa de las 23. Argentina no lo entenderías, es un ciclo que tenemos en La Nación y que habitualmente uno lo reflexiona. Veamos la pregunta, arrancamos por la pregunta que es ¿quién gobierna? Y uno por ahí desde otro planeta dice ¿cómo quién gobierna? ¿Alberto o Cristina? Y es una pregunta que hiciste y ¿qué te dio? Bueno, metimos esa pregunta en la encuesta y a ver qué nos daba y nos llevamos la sorpresa que 2/3 partes de los encuestados manifestaron que el que gobierna en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. 2/3 partes. 65% manifestaron eso. ¿Te sorprendió ese resultado? Sí, no pensamos que fuera tan alto y la sorpresa mayor no fue tanto el resultado global, sino que nosotros lo que hacemos después segmentamos los resultados por edad, por sexo, por nivel educativo, y la sorpresa que nos llevamos es que prácticamente en todos los segmentos la mayoría cree que la que gobierna es Cristina Fernández de Kirchner. No hay diferencia entre los hombres y las mujeres, entre los más jóvenes son más los que creen que gobierna Cristina Fernández de Kirchner, e incluso si uno, no sé si tenés la lámina, pero segmentamos por voto anterior. Ahí la estamos viendo, ¿eh? La estás viendo en pantalla. Ah, perfecto. Cuando vos lo segmentás por voto anterior, tampoco, salvo en aquellos que son los que apoyan estrictamente el gobierno de Alberto Fernández, hay un segmento que nosotros lo llamamos desencantados de Alberto, que creen que la que gobierna es Cristina Fernández de Kirchner. Mira, Adolfo, ¿te sorprende este resultado que para la opinión pública quien gobierna es Cristina? Para nada, no, yo creo que es algo que ya está dado desde hace ya bastante tiempo. Creo que te diría casi desde cuando comenzó a desbarrancarse Alberto después con la cuarentena. Yo creo que a partir de allí la imagen de Cristina, y particularmente digamos desde finales del año pasado, desde su discurso en La Plata, creo que es bastante claro que es ella quien tiene las decisiones y quien gobierna. Silvia, cuando viste la carta, ¿no? La carta de Cristina Fernández, donde le ponía en jaque un poco a su presidente, ¿qué sentiste? Mira, primero quiero contestar la pregunta anterior, porque sabes que me parece que esta subestimación que hace el kirchnerismo de los ciudadanos, los datos le demuestran todos los días que no los pueden seguir subestimando, ¿no? Porque se dan cuenta. La carta fue una manera de la vicepresidenta de despegarse de Alberto. Es decir, todas estas cosas que salieron mal no fueron decisiones mías. Y la gente no lo cree. Y no lo cree con razón, ¿no? Porque... ¿Por qué no lo creen? Mira, cuando tenían que cerrarse, cuando tomaron esa decisión que fue tan grave para la sociedad, que tiene consecuencias que vamos a pagar durante décadas, que fue cerrar las escuelas casi 2 años, 1 año y medio en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el ministro nacional opinaba lo contrario. Sin embargo, la decisión de dónde vino, ya sabemos, la alianza Baradel-Kicillof, la decisión de que se cerraban las escuelas, y eso es Cristina, y eso fue una orden que vino de ahí. Cuando fue lo de Vicentín, ¿quién presentó el proyecto? Una senadora cristinista. Adabel Fernández Sagasti, Adabel, mi querida Adabel, dijo el presidente. Exactamente. Entonces, es tan claro que muchas de las decisiones, la ruptura con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Apropiarse de los recursos de la ciudad de Buenos Aires, ¿de quién fue esa decisión? Por supuesto que Alberto Fernández tiene absoluta responsabilidad, es corresponsable. Si vos dejás que te manejen el gobierno, tenés tanta responsabilidad o más que quien lo está conduciendo. Pero querer descargar las responsabilidades sobre el gobierno, bueno, la gente no lo cree. Fernando, ¿qué puede pasar el día después de estas elecciones? Uno ve medidas aceleradas, todo el tiempo medidas económicas y plata en el dinero, plata en el bolsillo de la gente, pero que todavía no llega. ¿Qué crees que puede pasar después? No sé, lo primero es lo que uno desearía que pase y que no pase lo que pasó el día después de las PASO, que es después de perder una elección porque la sociedad se expresa y trata de dar el mensaje hacia donde no quiere ir, diciendo reflexionemos para buscar la salida, lo que decíamos antes, eso fue muy dañino y eso desnudó la verdadera realidad del vínculo entre Cristina y Alberto. Entre Axel Kicillof y Alberto, entre los ministros de unos y otros, los diputados y los senadores de unos y de otros. Entonces, eso le hace mucho daño a la Argentina, porque en realidad la pregunta de quién gobierna, no gobierna nadie, ese es el problema. Nos podemos pasar 2 años sin que se tome una verdadera medida de fondo para poder ayudar a la salida de los problemas jodidos que tenemos, perdón la palabra, ¿no? A ver, vos decís, no gobierna nadie y vos me diste Alberto y Cristina.
Bien, sí. Veamos la imagen de Alberto Fernández primero y después de Cristina Fernández. La gente decía que Cristina Fernández era la que gobernaba y no Alberto, 2/3 partes, según lo que nos contaba en este caso Sebastián, cruzando franjas etarias, cruzando franjas sociales, cruzando las distintas cuestiones. Veamos qué pasa con la imagen. Contanos. Bueno, lo que notamos es, como recién decías en el ejemplo del caso de la cuarentena o de cuando se inicia la pandemia, el presidente logra tener una imagen altísima. Venía cayendo, la realidad es que desde que asumió el mandato venía cayendo su imagen, producto de la cuarentena, de esta sensación de que parecía que la cosa estaba unida, de que había un esfuerzo conjunto. La imagen del presidente llega a un punto máximo, que es un 66% de imagen positiva. Luego baja, pero sigue manteniendo durante 4 meses, 3 meses más, una imagen positiva relativamente alta, mayor que la negativa, pero lo que vemos, sobre todo a partir del mes, los últimos 2 meses del año pasado, una caída constante de la imagen del presidente y un incremento significativo también de la imagen negativa, llegando post-paso en esta encuesta que hicimos 10 días después que se hicieron las PASO, al peor de las mediciones, donde la imagen positiva es la más baja, la imagen negativa es la más alta y el neto, que es de alguna manera lo que medimos como efecto combinado. La balanza comercial de imagen. Exacto, nosotros medimos un indicador que se llama el neto y el neto es como el máximo posible, con lo cual lo que pasó es que después de las PASO la imagen del presidente siguió bajando. Ninguna de las medidas que tomó dio resultado inverso a lo que venía pasando desde antes, con lo cual también plantea una duda de qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué puede pasar después? Paz Rodríguez Niel, sumate a nuestra mesa de política con una pregunta. Sí, una pregunta para Sebastián López Pereira. Le quería preguntar, ¿cuánto puede influir, si esto puede favorecer a la oposición, el voto a ganador? Bueno, eso es algo que, sabes que no está del todo medido siempre, pero hay un efecto. Yo lo llamaba no voto a ganador, sino lo que decía recién que era sinceramiento. Muchos que no se animaban a hacer algunas cosas pensando que eran ellos los únicos que lo pensaban, al ver los resultados de las PASO, se sinceran, ven que otros piensan lo mismo y esto puede generar un efecto multiplicador. Ahora, de esto yo no puedo afirmar que luego el resultado va a ser el mismo. Probablemente el gobierno va a hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de las acciones políticas, desde el punto de vista del territorio, y por lo que hablabas vos, José, el tema de llenar el bolsillo o completar el bolsillo, indudablemente va a haber un tipo de trabajo importante, pero el sinceramiento me parece que es la manera que, por lo menos nosotros desde las investigaciones, podemos expresar o medir lo que decías vos del efecto votar al ganador. Mira, tenemos la imagen y las encuestas de lo que viene sector por sector, personaje por personaje, y hablo de personajes. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Silvia, volvió a la escena, ¿qué sentís? Siento que no escucharon, no entendieron lo que pasó en las urnas, ¿no? Parecería que el mensaje es absolutamente el contrario al que esperábamos. En lugar de un mensaje de racionalidad, de moderación, de entender que ahí hay una sociedad que está diciendo que así no puede seguir, que hay que cambiar el rumbo del gobierno, hubo un mensaje de reafirmarse. Y además una cosa que me parece que busca como una reconstrucción de volver al pasado, ¿no? Hay una cosa con esto de traer exministros, ¿no? Tanto Mansur como Aníbal Fernández ya tuvieron durante muchísimos años responsabilidades y no creo que en ninguno de los dos casos hayan tenido suficientes méritos como para que fueran convocados nuevamente. Así que me parece que todo lo contrario. Yo creo que la respuesta del gobierno termina siendo reaccionar, parecería que absolutamente en contra de lo que fue el mensaje de las urnas. Yo creo que no escucharon. Por eso es tan importante que en noviembre hablemos más fuerte. Adolfo Mansur volvió a la escena. Vos ocupaste el Ministerio de Salud, después Secretaría, pero conocés ese lugar. ¿Qué opinas de Mansur? No te diría una opinión específica de Mansur. Yo creo que es un gabinete vintage, por decirlo de algún modo, que vuelve al peronismo más visceral, digamos, y eso es lo que más desorienta o desconcierta, si querés. Es decir, por un lado está toda esta nueva oleada del kirchnerismo tratando de presentar una opción más renovadora y de golpe la derrota electoral
en estas pasos lo hacen regresar al peronismo más visceral, al peronismo feudal, al peronismo de derecha. Y yo creo que eso es lo que representa este gabinete, lo cual genera, digamos, una sensación de desconcierto total, que es lo que decía recién Silvia, es decir, o Fernando, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Más allá de que claramente las decisiones las toma hoy Cristina, y eso es evidente, ¿quién gobierna? Yo creo que es en este momento es difícil de poder decirlo. Fernando, el cambio de figuras en Ministerio de Educación. Sale Trota, entra Persic. ¿Cambia algo? No, no creo, de vuelta, porque siguiendo con el análisis, no tenés una política. Yo el otro día se lo decía a un colega tuyo. Le digo, es un problema de políticas antes que de personas, y cuando las personas son peores, las malas políticas se potencian. Es decir, si vos no tenías política de seguridad con la ministra Frederick y en la provincia de Buenos Aires, si la traes a Aníbal Fernández vas a tener un problema del doble peor. Entonces, en la cuestión de educación, que es la llave de salida de este país, va a ser lo mismo. Entonces, si primero tu alianza va a ser con lo peor de los gremios, no con lo mejor de los gremios, no con lo mejor de los trabajadores, con lo peor de los trabajadores, condenando a todos los chicos y a todas las chicas de este país, entonces el problema no es solo de personas, es de políticas, y la decisión es esa. Traes a Aníbal Fernández, es la vuelta de la barra brava como política. Ese es un drama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, creo yo, y qué es lo que debería hacer la Argentina? Es elegir todo lo contrario a lo que te están queriendo proponer, que es la vuelta a lo peor del pasado. Porque si el pasado tiene algo de remembranza de algo bueno, te están trayendo lo peor del pasado. A ver, me sirve eso como disparador para ver algunas imágenes de hoy funcionarios, ¿no? Arranquemos con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La última encuesta, ¿qué te dio? Bien, ahí lo que nos pasó con la vicepresidenta es, de alguna manera, una amplificación de lo que pasó con el presidente. Así como la imagen de Alberto Fernández en el momento de la pandemia, el pico de o el inicio de la pandemia, llegó a un valor altamente positivo. Nunca pasó esto con la vicepresidenta. Tuvo una mejor imagen, pero nunca fue positiva, más grande que la positiva, mayor que la negativa. Vemos una caída constante de la positiva y una suba importante de la negativa. Y esta última medición, entre lo que pasó una semana antes de las PASO, que fue la encuesta que hicimos, y la que hicimos última, 2 semanas después, la caída de la vicepresidenta es mucho mayor, llegando a una imagen positiva del orden del 30%, 26%, cuando había tenido en su momento picos del 30 y tanto. Con lo cual fue más intensa aún la caída de la imagen de la vicepresidenta que del presidente. Mirá vos, datos de lo que está pasando hoy en materia de encuestas. Pablo, sumate con una pregunta. Para Fernando Sánchez y también, si quiere, para los Penato. Si les va muy bien en estas elecciones, ustedes van a tener quizás una posición relativamente incómoda en el Congreso, justamente derivada de la victoria. ¿De qué me refiero? Todavía quedan 2 años por delante y quizás la sociedad le empiece a pedir algún tipo de solución a la oposición que votó, que todavía no es gobierno, o por lo menos todavía no tiene parte del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes están imaginando este contexto? ¿Tienen una lista de prioridades? ¿Tienen leyes que van a promover para mejorar la situación general de la Argentina, o están en una situación más expectante aún? No, yo creo que no es incómoda, porque creo que nosotros tenemos que saber cuál es el rol de la oposición en todos los países. Nosotros tenemos que equilibrar, poner un freno, que es lo que se decidió en esta elección, esta PASO, y espero que se vea ratificado en la general en noviembre. La segunda es, sí tenemos proyectos. La primera es, acá no se cogobierna, la oposición no cogobierna con el oficialismo. El oficialismo tiene que venir al Congreso a decirle a la mayoría que sea la distribución de poder que da la sociedad con las elecciones, cómo se dialoga y cómo se busca el mejor resultado para la Argentina. Hasta acá se negaron a dialogar y el resultado fue malísimo. Y se lo dijimos 25 veces. Proyectos, un montón. Tenemos que volver a pelear contra el narcotráfico, el crimen organizado, recuperar la plata de la corrupción y del narcotráfico. Extinción de dominio. La segunda, lo decía Juan Carlos de Pablo, tenemos que volver a presentar la política de otra manera. Fecha limpia, proyecto de Silvia, no puede cualquiera ser candidato. Tenemos que volver a poner lo mejor de la política frente a la sociedad para que sean elegidos. ¿Hay una exigencia, Silvia, en ese sentido? Sí, por supuesto que hay una exigencia. Creo que la gente en las urnas pidió futuro, el gobierno devolvió pasado, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de ir mostrando, por supuesto, van a faltar 2 años para el cambio de gobierno, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el medio. La primera es frenar la locura.
Antes de que iniciara este proceso electoral, el oficialismo hablaba de la nacionalización de la hidrovía, por ejemplo, poniendo en riesgo sin duda cualquier decisión de inversión de uno de los sectores que puede sacar a la Argentina para adelante, ¿no? De los sectores exportadores, productores del país, que no saben si la hidrovía la va a manejar o no la Cámpora, y eso qué va a significar para poder exportar. Se callaron porque empezó la campaña electoral. También hablaron de la nacionalización, por ejemplo, o creación de un sistema de salud que no se sabía con las obras sociales, qué iba a pasar con las prepagas. Bueno, todas cuestiones que ahora se acallaron. Habían avanzado con una reforma judicial. Querían quedarse con la procuración y la persecución penal, reduciendo la cantidad de votos necesarios para nombrar al procurador general. No nos tenemos que olvidar, porque esa es la agenda legislativa que está en el Congreso y que solamente necesita consolidar las mayorías del oficialismo para avanzar. Así que la situación en la que está la Argentina puede empeorar mucho. ¿Qué puede hacer la oposición? Perdóname, sí. Hay cosas... 19 impuestos aumentaron desde el 2019 hasta ahora, desde que asumieron el gobierno hasta ahora. La oposición puede frenar, si tiene mayoría, que sigan subiendo impuestos a la producción. La emisión récord que nos está poniendo, digamos, con un riesgo de incrementar una inflación que ya es galopante. Bueno, esos límites a la emisión descontrolada también se ponen desde el Congreso. Está bueno entender qué es el Congreso, cómo juega el Congreso y también qué pasa.